Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy domingo 11 de octubre del 2015 nuestra lección lleva por título Bajo el reino de Josías. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que nos dirija a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, alabamos y bendecimos su santo nombre porque grande es su misericordia para con nosotros, Señor. Oh Dios, en este momento rogamos su divina presencia a través de su Santo Espíritu, para que usted sea nuestro guía, nuestro maestro, y el Espíritu Santo sea quien abra nuestro entendimiento, toque nuestros corazones, para poder comprender el mensaje que usted tiene preparado para nosotros el día de hoy. Bendiga a cada persona que nos escucha donde quiera que se encuentre. Y Señor, si tienen alguna necesidad, algún problema o alguna aflicción, Padre bendito, nos ponemos en sus preciosas manos para que usted provea de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Quédese pues con nosotros, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bajo el gobierno de Josías. Estamos estudiando la lección número 3. Titulada Los últimos 5 reyes de Judá. Y bien, el día de hoy vamos a ver la vida o una reseña histórica del rey Josías. El texto para memorizar se encuentra en Jeremías 22:16. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Bien, esta lección está bastante interesante porque nos debe de hacer reflexionar en nuestra vida cotidiana que nosotros estamos llevando en estos tiempos. Son tiempos peligrosos en donde sabemos que el enemigo de Dios busca una y mil formas para atraparnos en sus redes, y por tal motivo debemos estar alertas a través de la santa palabra del Señor y así poder examinar nuestra vida, ponernos en las manos de Dios de tal manera que Él nos dirija en el camino correcto. Y nosotros la semana pasada estuvimos hablando sobre lo malo que hizo el pueblo de Dios delante de sus ojos. Pero eso no se acabó allí, realmente esto prosperó mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Sin embargo, siempre está la promesa de la misericordia de nuestro Padre Celestial cuando nosotros nos arrepentimos. Y entonces cuando hablamos de Josías, como dice Segunda de Reyes, vamos a darle lectura a Segunda de Reyes, capítulo 22, versos 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén. Hermosas palabras después de que en una semana anterior, o la última semana, nosotros vimos la frase, hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. No escucharon, endurecieron sus rostros en contra de Jehová. Estas palabras son de rebeldía, de soberbia, de orgullo, en donde uno como ser humano se sobrepone al poder de Dios. Realmente no acepta que uno es su creación, lo está negando. Cuando uno sobrepone su conocimiento, su inteligencia, su destreza o algún don que tengamos, nosotros estamos rechazando a nuestro Creador. A pesar de todo este mal que había ocurrido en este tiempo, y a pesar de que nosotros conocemos un poquito de la historia, y vamos a ver cómo es que llega Josías al reinado, ¿verdad? Sabemos que los profetas estaban dando continuamente pues las amonestaciones y exhortaciones que Dios mandaba a los reyes, principalmente a Manasés y al pueblo de Israel o al pueblo de Dios. Pero estos mensajes, como lo estudiamos,
la semana pasada, fueron rechazados o fueron despreciados. Y lamentablemente la apostasía de Judá estaba tan en su apogeo que no quisieron escuchar la palabra del Señor. A Judá se le consideró como un apóstata, y un apóstata es una persona que conoce el bien y no lo hace. Es una persona que para que sea apostasía tuvo que saber qué es lo bueno delante de los ojos de Dios y después hacer lo malo aún sabiendo que a Dios no le agrada. Entonces a Judá se le conoció como una apóstata porque no quiso escuchar a los profetas. Entonces, cuando muestra de lo que acarecería el pueblo de Dios por su dura cerviz que estaba manifestando en ese momento, por su impenitencia, porque no se arrepentían, no se volvían de sus malos caminos, aún así, el Señor estaba con ellos, mas sin embargo recordemos que Él les permitió que vivieran pruebas bastante difíciles para poder recordarles realmente quién era el que los protegía de todo esto. Entonces sabemos que nuestro Dios permitió que su rey fuese tomado cautivo por los asirios. Entonces cuando ellos lo llevaron atado o encadenado a Babilonia, ¿verdad? Esta aflicción que recibió Manasés, pues de alguna manera lo hizo reflexionar. Entonces, en su angustia, cuando se sintió oprimido, cuando se sintió sin poder, se acordó de nuestro Padre Celestial. Y entonces, si leemos Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 33, vamos a ver que dice que él oró a nuestro Señor Jehová, se humilló delante de la presencia del Dios de sus padres, reconoció quién era ese Dios, reconoció los favores que había hecho anteriormente, y honestamente debemos de reconocer como nuestro Padre Celestial justamente quería eso, que Él reconociera honestamente quién era el Dios Todopoderoso y que Él sintiera que le necesitaba y que Él sintiera que sin Dios no somos nada. Y como dice una frase muy conocida, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada ni nadie, ¿verdad? Entonces, es así como sintió el rey Manasés cuando él se vio en este apuro. Entonces, oró al Señor y fue escuchada, su oración fue escuchada. Entonces Dios le permitió volver a Jerusalén, volver a su reino, pero fue así como Manasés conoció el poder de nuestro Padre Celestial y sabía que si se retiraba de él, pues podría ocurrir algo más grave todavía a su vida, ¿no? Pero este arrepentimiento que tuvo el rey Manasés, por notable que fuese, pues realmente no tuvo la oportunidad ya de salvar al pueblo a donde ellos mismos habían procurado llegar. O sea, realmente Dios sí le permitió volver a su reino y todo, pero ya era demasiado tarde para salvar, pues, para salvarlos de las consecuencias de sus mismas acciones y de toda la influencia corrupta que había en medio de estas personas, que no era de un día ni de un mes, sino que ya habían practicado todo esto durante años. Así que toda esta idolatría, toda esta apostasía, en donde muchos habían tropezado y caído, pues realmente les iba a ser muy difícil levantarse. Entonces, aunque el rey Manasés había conocido el poder de nuestro Padre Celestial, no era un momento ya en el cual él pudiera hacer algo para salvar al pueblo de todo su pecado en el que ya se había enajenado. Pues entre aquellos en cuya vida había sido amoldada sin remedio por la apostasía fatal, que en un principio Manasés mismo fue quien los encausó o fue quien les dio este ejemplo. Es que esto es lamentable porque, como estudiamos la semana pasada, el pecado no solo pues se enajenó en las personas, sino también en los líderes. Y ese fue el problema, porque cuando un líder comete pecado delante del Señor,
todos perdonan ese pecado porque Él es el líder y lamentablemente seguimos el ejemplo. Lo tomamos tal vez como no es tan grave, como bueno, puede ser considerado normal y entonces sin darnos cuenta seguimos sus pasos o seguimos el ejemplo de este líder, ¿verdad? En esta apostasía sin remedio, como lo menciona el espíritu de la profecía en el libro Profetas y Reyes, lamentablemente se contaban también su descendencia, su hijo. Y pues él pronto iba a asumir el cargo que tenía su padre, ¿verdad? El reino iba a pasar en manos del hijo de Manasés, y a los 21 años el hijo de Manasés, llamado Amón, tomó el reino. Y lamentablemente él siguió los mismos pasos de su padre, ¿verdad? Manasés, aunque tuvo un arrepentimiento genuino en algún momento con el Señor, ya no pudo rescatar a la gente ni a su propio hijo siquiera, ¿verdad? Esto es bastante grave y lamentable porque debiera de hacernos reflexionar, porque nosotros, si somos líderes de alguna manera de nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, nosotros tenemos una gran responsabilidad, debido a que si nosotros damos un mal ejemplo, las personas que miran ese mal ejemplo la van a copiar inconscientemente, y tal vez un día vamos a ser responsables y ellos se encaminan puede ser el camino equivocado, lejos de ir hacia Dios, van por otro camino, y eso es porque nosotros mismos como líderes motivamos a que esa gente pues siguiera el camino incorrecto delante de los ojos de Dios, porque estamos hablando del camino hacia la vida eterna. Entonces nos debe de preocupar si nosotros estamos siendo buenos ejemplos para las personas que nos miran, para las personas que pueden o llegar a ser buenos siervos de Dios o llegar a ser enemigos de Dios, ¿verdad? Porque es en lo que nos convertimos. Dice, quien no es conmigo, contra mí es, y quien no recoge conmigo, desparrama. Fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros, si leemos el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 21, nosotros vamos a comprender cómo Amón anduvo en todos los caminos malos que su padre le enseñó y sirvió a las inmundicias de las cuales había servido su padre también, y también adoró a los dioses. La idolatría era tremenda en ese tiempo, y él se alejó de nuestro Dios y nunca reconoció, de hecho, ¿verdad? Porque así como su padre lo hizo, él también siguió su ejemplo y nunca reconoció quién era Jehová, quién era el gran yo soy, quién era el Dios todopoderoso de sus padres, ¿verdad? Entonces nosotros podemos entender que después de todo este mal ejemplo que él recibió, pues nunca tuvo la oportunidad de conocer a Dios y mucho menos de humillarse delante de Dios para que Dios lo guiara por el buen camino o por el camino correcto, ¿verdad? Entonces, pues él nunca se humilló delante de Jehová, así que Jehová no pudo, Dios no pudo hacer nada, porque recordemos que nosotros somos de libre albedrío, y si nosotros no buscamos a Dios, Él no va a venir a rogarnos a que le busquemos. Realmente Él está con los brazos abiertos esperándonos, pero nos dio la facultad de elegir. Entonces la decisión es nuestra, y si nosotros optamos por no ir hacia Él, Él no va a venir hacia nosotros, porque Él ya hizo lo que debía hacer por amor a nosotros. Entonces, este pecado tan grande, esta perversión, esta apostasía, esta idolatría, que ya se había mantenido por mucho tiempo, había ocasionado que el corazón de estos hombres se volviera pues sin piedad, despiadados, ¿verdad? Ellos no temían a Dios y por tal motivo no temían a nadie y a nada. Ellos teniendo el poder, Amón teniendo el poder y siendo rey, él creía pues poder lograr todo lo que él se proponía, ¿verdad? Durante tan solo 2 años después de que él ascendió al trono, estamos hablando de Amón, el hijo de Manasés, él pues fue muerto en el palacio por sus propios siervos, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Y su hijo era muy pequeño, porque si nosotros recordamos el texto de Segunda de Reyes que acabamos de leer,
al inicio de nuestro estudio, nosotros vamos a comprender que realmente Josías era muy pequeño, tan solo tenía 8 años, ¿verdad? Entonces, con la ascensión al trono, Josías, aunque era muy pequeño, sabemos que Dios lo había elegido. ¿Por qué sabemos que Dios lo había elegido? Vamos a leer un poquito, Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y repite los 2 primeros versículos que están en Segunda de Reyes, capítulo 22, y dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Sabemos que en algún momento el rey David y el rey Salomón hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová. También se equivocaron, pero ya entrando al reinado de Manasés, al reinado de Amón, no hubo comparación en el pecado que estos hombres cometieron delante de los ojos de Dios con estas nuevas generaciones. Sin embargo, a los 8 años de su reinado, siendo aún muy pequeño, Josías comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de las esculturas e imágenes fundidas, y derribaron de delante de los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Entonces vemos aquí a un Josías que está aplicando una reforma espiritual, una reforma de vida, y está aplicando los estatutos divinos. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que un niño de 8 años tiene la facultad de tomar decisiones correctas, de escuchar a las personas correctas y de guiarse de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a sus mandatos, para deshacerse de toda la idolatría, de toda la apostasía que habían estado durante los reinados de Manasés, de Amón, de los recientes que acabamos de escuchar, ¿verdad? Sin embargo, nosotros aquí es en donde debemos de reflexionar, y nunca debemos de considerar que porque nuestros padres cometieron pecado, nosotros debemos de seguir su mismo camino, o de decir que porque pertenecemos a cierto lugar no podemos cambiar, porque así son las personas de este lugar, nosotros no podemos cambiar. No, siempre y cuando sea para honra y gloria del Señor, podemos cambiar en el nombre de nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo dio su vida para que nosotros podamos ser transformados con amor y con misericordia de la mano de nuestro Padre Celestial. Pero sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que Dios no va a hacer todo por nosotros. Es nuestra iniciativa, es nuestra decisión, y vemos como un pequeño de 8 años toma decisiones correctas. ¿Por qué? Porque escuchó los consejos correctos, porque escuchó la palabra correcta. La palabra de Dios tiene poder. No importa cuánto tiempo pase, si nosotros seguimos leyendo, nosotros vamos a encontrar cómo Josías encontró el libro de la ley, y gracias a ese libro él pudo modificar
los estatutos y la forma en que el pueblo de Dios se iba a dirigir en esta ocasión. Entonces vemos cómo Dios utiliza a este joven, ¿verdad? Nosotros podemos comprender aquí que si nos ponemos en las manos del Señor no hay nada imposible. Y vemos que aunque Josías era un hijo de un rey impío, estaba siendo asediado por las tentaciones de seguir las mismas pisadas de su padre, y estaba rodeado por pocos consejeros que lo alentaban al buen camino, porque recordemos que lo malo abunda más que lo bueno, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de esto, Josías fue un siervo fiel de nuestro Padre Celestial, un siervo fiel del Dios de Israel. Y él, advertido por todos los errores de las generaciones anteriores, decidió hacer lo correcto delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Él decidió no rebajarse al nivel de pecado y de desgracia, la cual había caído su padre y su abuelo, y sin apartarse a diestra ni a siniestra, porque su padre y su abuelo tuvieron la oportunidad de reivindicar su vida. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos Reyes y Crónicas, nosotros vemos que ellos no escucharon, no hicieron caso, y aunque tenían allí la palabra del Señor, no la ponían en práctica como sabían que debía de hacerse. Sin embargo, Josías es un ejemplo de vida para nosotros, porque él ocupó un puesto tan importante que Dios le cedió, pero no lo hizo en vano. Él realmente puso en práctica lo que Dios le ordenó. ¿Y por qué? Porque él escuchó, él consultaba a la profeta Hulda, a la profetisa. Entonces, él sabía que debía de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y realmente dice el espíritu de la profecía que su obediencia de este joven hizo posible que Dios lo usase como un vaso de honor. Y creo que nosotros podemos ser un vaso de honor también, ¿verdad? En el tiempo en que Josías empezó a reinar, y durante muchos años antes, los de corazón fiel que quedaban, porque había algunas personas fieles, siempre hay un remanente, a pesar de la apostasía, a pesar de la idolatría, siempre Dios tiene un remanente. Siempre que nosotros escuchemos esto, debemos de ser conscientes que el pueblo militante no es el pueblo remanente de Dios. El pueblo militante va a ser zarandeado. ¿Para qué? Para que se elija el trigo, ¿verdad? Y la cizaña va a ser desechada, como lo dice el Nuevo Testamento. Y de igual manera, en este tiempo de Josías, había personas de corazones fieles que aún quedaban en Judá. Y entonces ellos se preguntaban si la promesa de Dios que había hecho en el antiguo Israel se iba a cumplir alguna vez. Entonces, desde el punto de vista humano, parecía casi imposible que alcanzaran este propósito divino para la nación escogida, debido a la apostasía que se había vivido durante todos estos años. Porque sabemos que de las 12 tribus que había, 10 de las tribus se esparcieron pues en la vida mundana, en la vida pagana, y ya solamente quedaban 2, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver aquí cómo Dios tan bueno, tan grande y tan maravilloso pudo haber tomado una alternativa diferente, y ya que le quedó la tribu solo de Judá y Benjamín, y las otras pues apostataron, se fueron en pos de otros dioses, pues ya que quedaron solamente estas 2 tribus, Dios pudo haber tomado una decisión diferente, ¿verdad? Sin embargo, Él siempre es paciente con nosotros, y Él siempre manda a sus profetas para que nos hagan un llamado antes de que venga una destrucción, antes de que venga la mano dura de nuestro Padre Celestial, porque estamos colmando, ¿verdad? El cáliz de su ira, dice la palabra del Señor. Josías, tal como lo hizo en Betel, vemos que él eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en esas ciudades, en las ciudades de Samaria principalmente, y todo eso fue lo que provocó a ira a nuestro Padre Celestial. Eso lo podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 23. Aunque él era un niño, como ya lo mencionamos, cuando comenzó a reinar, a lo largo de su vida, hizo exactamente lo que Dios deseaba que hiciera. Realmente él agradó a los ojos del Señor.
Y nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo consiguió Josías ser una persona íntegra, siendo el hijo de Amón, un rey apóstata, un rey idólatra, un rey que no reconoció la voz del Señor, no la escuchó, y si la escuchó, no la puso en práctica ni la obedeció, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, pues si nosotros analizamos y razonamos un poquito, es que más allá de las influencias que tengamos en nuestro entorno, realmente es una cuestión de decisión. Sí, no importa todo lo que nos rodee, no importa lo malo que nos rodee, es nuestra decisión el hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. No tiene que influir absolutamente nada de nuestro pasado, ni de nuestro presente, ni de lo que va a venir, ni de lo que está al lado de nosotros, ni de lo que viene de nuestros padres. No tiene que influir absolutamente nada de eso. Realmente es el poder de Dios cuando nosotros tomamos una buena decisión. Entonces sabemos y ya leímos en el texto que en el año 18 de su reinado, cuando él tenía 26 años aproximadamente, él ordena la reconstrucción del templo y hace cosas correctas delante de Dios, y Dios le bendice, y él ve las prioridades que hay que reformar, que hay que reconstruir para honra y gloria del Señor. Entonces, nosotros podemos ver aquí que no tenemos excusa, no tenemos una excusa de decir, es que yo tengo este problema y no puedo cambiar por esto, o porque mi padre fue así, o porque mi madre fue así, o porque el entorno en donde vivo es así. Y no puede ser una excusa, porque Dios tiene el poder de ayudarnos a cambiar. Y Dios nos dejó un ejemplo a través de Josías, de cómo él reconoció el pecado que hubo y él hizo la diferencia. Estaba en su poder hacer la diferencia, porque era cuestión de decidir hacer la diferencia, de decidir escuchar la voz del Señor a través de sus profetas y a través de sus consejeros, y obedecer la voz del Señor, no solo escucharla. Su padre, su abuelo solo la escucharon, pero la dejaron por un lado, no la aplicaron, no obedecieron. Cuando nosotros nos equivocamos, pues no ganamos nada si nosotros nos arrinconamos en una esquina con nuestro pecado y nos lamentamos porque no tenemos fuerza para salir, porque el enemigo de Dios siempre nos va a intentar detener en un espacio ahí para que nos quedemos enajenados sin poder salir. Pero si nosotros deseamos salir, lo único que tenemos que hacer es clamar a Dios de rodillas, y Él va a extendernos su mano poderosa para sacarnos de allí y para cambiar la historia de nuestra vida. Entonces nosotros no podemos tener excusa de que vamos a ser pecadores por siempre, porque no podemos cambiar, porque vivimos en un mundo de pecado. Tenemos un claro ejemplo. Josías venía de un padre que había cometido mucho pecado delante de Dios, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, de Jehová nuestro Dios. Sin embargo, Él cambió la historia. Entonces nosotros vemos aquí una historia bastante interesante en donde podemos afianzarnos, en donde puede resurgir la fortaleza espiritual, la motivación de decir que si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, Él va a ayudarnos a cambiar la historia. Y bien, dejamos hasta aquí, ¿verdad?, el estudio del día de hoy. Primeramente el Señor, mañana seguimos con otras historias bastante interesantes que nos deben de ayudar a reflexionar para hacer lo correcto delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Les agradecemos el que nos hayan acompañado el día de hoy. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Pueden visitarnos para dejar algún pedido de oración, algún comentario o alguna pregunta. Si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana. Les deseamos un excelente día a todos y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.